Así que pues ya saben, si alguno de ustedes llega a tener un hijo, ponerle Atanasio es una buena opción, ¿verdad? Si no saben cómo ponerle, pues le pueden poner Atanasio. Miren, vamos a hablar un poquito, ya saben que siempre empezamos con el tema del contexto. Ya hablamos de los arrianos, pues un buen de tiempo. Entonces, nada más vamos a dejar en claro esto. Ya había terminado, por así decirlo, el concilio de Nicea. El concilio de Nicea dijo que no, que el Hijo, que Jesucristo, no era una especie de mini Dios, no era un ángel, como lo decía en su caso Arrio, no era una criatura, o sea, es decir, que este Arrio, y ojo, no fue el único, hubo muchas interpretaciones o malas interpretaciones acerca de todo el dogma o del tema de la Trinidad, e incluso hasta nuestros días es un tema que si no lo explicas bien o si no lo entiendes bien, pues ahora sí que vas a terminar diciendo que hay tres dioses, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Arrio fue que se tomó esta como que mala explicación que dio Alejandro y dijo, ok, Alejandro no lo supo explicar bien. Y ojo, de hecho, ya hablamos de esto, realmente todo el tema de la encarnación de Dios es un misterio, e incluso el apóstol Pablo lo dejó así, a ver, es un misterio, ya no le rasquen, no le busquen, no le van a entender, por más que traten de entenderlo, no se puede. Y es cierto, porque mucha gente hoy en día empieza a divagar y dice, ah, bueno, es que mira, ¿cómo pudo Jesús, una persona, venir al mundo, y a su vez venir de una mujer pues que era pecadora como María y a la vez el nacer santo? No se supone que lo santo no puede estar separado del pecado y empiezan ahí a hacer toda una especie de teología medio rara. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Ah, bueno, María es santa. ¿Por qué? Pues porque yo digo. Así prácticamente lo dijeron así. Ojo, después hablaremos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dijo, no, María no es santa, María no nació sin pecado, María nació con pecado, el santo es Cristo. O sea, y el simple hecho de que Jesús haya nacido de alguien pecadora sin ser él alguien con pecado, bueno, pues tiene que ver como Él es Dios, es omnipotente, no lo podemos comprender. Y de hecho, la teología católica dice eso, que María nació inmaculada, es decir, sin pecado. Sin embargo, ¿por qué no lo resolvieron de esta manera? Ah, Jesús nació inmaculado, Jesús nació sin pecado. Porque si tú dices que María nació sin pecado, volvemos a lo mismo. La madre de María era pecadora. ¿Cómo puede María haber nacido santa si su mamá era pecadora? Ah, bueno, entonces también santificaremos a la mamá de María, a la mamá de María y a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de María. O sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos los usó Arrio, pero fíjense, aquí el problema no fue principalmente un tema teológico. Realmente ese no fue el problema. Si hubiera sido un problema teológico, yo creo que la iglesia lo hubiera llenado o lo hubiera resuelto más, ¿cómo se dice? Más fácil. El problema aquí es de que ya el imperio estaba muy coludido con la iglesia y que la iglesia se había dejado manipular. Entonces, esa colusión que hubo fue con lo que desató todo. Porque recuerden que también el concilio de Nicea, que fue fueron quienes ganaron, en cierto sentido, incitaron al emperador, a Constantino, a que él expulsara, a que él obligara a Arrio a irse al exilio. Y no solamente a Arrio, a otros más miembros de su, por así decirlo, de su corriente filosófica. Y al hacer esto, obviamente Arrio dijo, ah, bueno, voy a darles una probadita de su propio chocolate. ¿Y qué fue lo que hizo él? Arrio, con ayuda de Eusebio de Nicomedia, que era pariente de Constantino, ya Constantino viejo, pues lo obliga, bueno, no lo obliga, sino lo persuade, lo convence de que vuelva a Arrio. Constantino, al final de cuentas, también se hace arriano. Y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Entonces, esto nos muestra algo, cuando tú usas el poder político para las cosas de Dios, te prostituyes al mundo. Pero bueno, eso ya lo hablamos. Ya nada más, la historia no nos dice bien dónde y cuándo nació por allá Atanasio, pero sí sabemos que nació pues allá por el año 300 aproximadamente, más o menos unos 2, 3 años, allá por el Nilo. Sabemos que era allá por el Nilo, en Egipto, porque él hablaba copto. Copto era un idioma, pues por así decirlo, natural, de lo que vendría siendo la parte de Egipto. Entonces, pues era autóctono de esa región.
Era un pueblo que había sido conquistado por griegos y por romanos. De hecho, hoy en día sigue habiendo comunidades coptas en Egipto. Son cristianos, ¿eh? O sea, hay cristianos ortodoxos en Egipto que todavía tratan de mantener una fe muy similar a la de hace 500 años, el cristianismo ortodoxo. Ya obviamente, últimamente se han dejado manipular mucho por la Iglesia Católica, pero antes sí eran más moderados. Ojo, este Atanasio, fíjense cómo lo pintan. Fíjense cómo pintan aquí a Atanasio. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo ven güerito, ¿verdad? Lo ven güerito, lo ven hasta cierto punto europeo, lo ven imponente. Ahí está, este es Atanasio, es una figura de él. De hecho, si se fijan, lo ponen aquí en el Concilio de Nicea. Pero la verdad es que Atanasio no era así, ¿eh? Atanasio, la historia nos dice que Atanasio era chaparrito, era, como diríamos coloquialmente, era prietito, era moreno, era moreno tirándole a negro casi casi, y era feo. O sea, sabemos que él era feo, era de una clase baja, entonces Atanasio tenía todo, pues para no ser una persona distinguida ni conocedora de muchos temas. Lo que sí tenía Atanasio era que Atanasio amaba a Dios y él no buscaba la gloria de los hombres. Eso fue lo que lo distinguió y por eso lo recordamos hoy en día. Yo creo que una persona, hoy en día hace falta mucha gente con el carácter de este hombre porque él defendió la fe de una manera y de una manera que pues ahora sí que es necesaria últimamente en este mundo. Entonces, este era Atanasio, no sabemos bien cuáles fueron sus primeros años, se supone que Atanasio se relacionó con los monjes del desierto, porque Jerónimo, si se acuerdan, hablamos un poquito acerca de Jerónimo, ya después lo tocaremos con más detalle, pero Jerónimo dice que que a este Atanasio le regaló un manto a Pablo el ermitaño. Si se acuerdan de Pablo el ermitaño, era uno de los monjes del desierto que ya hablamos, ¿ok? Ándale, bueno, Karina también dice lo mismo, que a Jesús lo pintan como europeo. Este, lo cierto es de que sí, Jesús era judío. ¿Cómo son los judíos? Los judíos no son blancos, blancos, pero tampoco son morenos, son aperlados, son orientales. O sea, como se vería más o menos un árabe hoy en día. Los judíos son orientales, ellos no son 100% rubios de ojos azules, no, esos son los europeos. Sí hay uno que otro judío blanco, pero en su gran mayoría son aperlados. O sea, no son ni morenos ni blancos, sino que tienen un color más orientado al tipo desértico, ¿verdad? Eh, y sí, o sea, realmente la Biblia nunca dice que Jesús fuera alguien así güerito, de ojos de color, como nos lo pintan todo europeizado, no, Jesús no era así. Hay otros que dicen que Jesús era negro, tampoco era negro, eso también hay que aceptarlo. O sea, Jesús era judío, tú ves un judío, como es un judío hoy oriental, porque hoy hay diferentes ramas de los judíos, están los askenazis son los judíos blancos, los judíos rubios, los sefardíes, que son los judíos hispanos, hispanos de España, no hispanos latinos, hispanos, y están los judíos mizrahís. Los judíos mizrahís se parecen mucho a los árabes. Entonces, como es un árabe, muy posiblemente de esa rama étnica sería Jesús. ¿Ok? Digo, nada más un pequeño paréntesis para que lo vean. Y repito, esto surgió porque cuando llega Constantino, empieza la idea o empieza ¿cómo llamarlo? La práctica de que a todos los santos o a todos los personajes importantes los pintan europeos. Porque si tú te fijas, por ejemplo, aquí tenemos una moneda del emperador. En este caso aquí tenemos a Constancio. Tenemos a Constancio y si se fijan, bueno, aunque no tiene color, lo pintan con rasgos europeos. Era muy común que a los emperadores los pintaran pues con rasgos agraciados, aunque estuvieran feos, los que les hacían las pinturas, los bustos y todo ese tema, los hacían bonitos para que la gente, porque la gente los adoraba como dioses. Bueno, esta práctica la siguió la Iglesia Católica. Cuando tú te fijas las imágenes que usa la Iglesia Católica, como por ejemplo esta que tenemos aquí, aunque esta es más ortodoxa, y te fijas se ven muy, muy europeos. O sea, se ven muy europeos, casi casi como si fueran griegos, como si fueran latinos. Y pues muchos de los casos no fue así. O sea, muchos de ellos, los grandes cristianos que eran del Asia Menor, de Egipto, pues no tenían ese personaje, ¿verdad? Lo cierto es de que la iglesia siempre trataba como que de relatarlos o de mostrarlos como que con la misma, como que con el mismo estilo, para que la gente los viera bonitos, porque no ibas a poner
a un Juan el Bautista feo, ¿verdad? No ibas a poner a un profeta Elías feo o a un Pablo feo. Aunque, ojo, la Biblia sí nos dice, y los historiadores sí nos dicen, que Pablo sí era feo. O sea, era feo físicamente hablando. Otro también, Elías. Elías también, la Biblia nos dice que era una persona ruda, una persona no muy agraciado físicamente hablando, no era una persona muy elegante, era una persona muy tosca, igual con el Bautista. Pero esta es una costumbre que siguió, ojo, es una costumbre pagana que después la iglesia en los tiempos de Constantino fue adoptando y pues hoy en día la iglesia católica lo sigue haciendo. Por ejemplo, si te fijas, hoy en día tú ves a los monaguillos, yo no, yo en los eventos grandes católicos es rarísimo ver un monaguillo negro, ¿sí? O sea, todos son güeritos, de ojos azules, delgaditos, siguen un patrón, ¿verdad? Para elegir monaguillos. Los sacerdotes. Hoy en día en España hay una crisis de sacerdotes porque los españoles prefieren ser homosexuales que sacerdotes. este, entonces, los que siguen siendo sacerdotes son los latinos. En Latinoamérica sigue dando sacerdotes. Desgraciadamente, esperemos que prontamente ya eso deje o empiece a bajar, aunque ojo, también ya ahorita está bajando también, y el África. Entonces lo que está haciendo la Iglesia Católica, pero no quiere admitir, es de que tiene que empezar a mandar sacerdotes latinos, sacerdotes africanos a países europeos o a comunidades blancas. Y esto pues no está muy bien visto ahorita. Entonces es lo que está pasando. Pero bueno, después de este interludio, continuemos. Atanasio también nos dice por ahí el mismo que escribió la vida de Antonio, era otro monje, que él acostumbraba pues llevarle de comer, ayudarlo, asistirlo. Entonces Atanasio, por así decirlo, se crió, repito, no sabemos cómo se convirtió, no sabemos mucho de su historia, pero lo que sí sabemos es de que pues él se crió entre los monjes, o sea, adquirió este, adquirió un estilo, adquirió una vida pues muy, ¿cómo llamarlo? Eh, Sencilla, una vida muy monástica, una vida muy, por así decirlo, em, vaya, una vida muy austera, es lo que siguió, ¿ok? Entonces, continuamos. Otro punto también es el de ya concretamente su pelea, por así decirlo. O sea, él le tocó pelear contra el tema de la herejía de los arrianos, que ojo, en aquellos tiempos a muchas cosas se les llamaba herejía con muy, vaya, con mucha ligereza. O sea, si no coincidías en un punto, en vez de decir, ah, bueno, este punto no es un tema salvífico, es una cuestión esta, pues como había muchos temas políticos envueltos, pues ya a cualquier cosa a veces se le llamaba herejía. De lo que sabemos y lo que tenemos que distinguir de que una herejía realmente lo es cuando atenta contra el Evangelio. ¿Ok? Por ejemplo, para la Iglesia Católica nosotros somos herejes. Para los judíos, tanto nosotros como la Iglesia Católica son herejes. Para los musulmanes, nosotros los judíos y los católicos son herejes también, son infieles. Entonces, eh, para nosotros los musulmanes son los infieles. Entonces, o sea, estamos en un sinfín de cosas. Entonces, si nos ponemos a decir hereje este, hereje aquel, pues no vamos a acabar, ¿verdad? Entonces, en este punto, pues sí, podemos decir que es una herejía cuando algo pues sí atenta contra la misma fe. En este caso, la parte central es la encarnación de Jesucristo, encarnación, muerte y resurrección física. Cualquiera que atente contra alguna de esos tres elementos sí es una herejía, algo grave. El resto, bueno, eso y todo el tema de la salvación, ¿eh? El resto de que, oye, los gigantes, si eran gigantes o cómo estuvo eso, realmente no es muy relevante. El tema de que, oye, si Dios creó la tierra en 7 días, literales o fue una representación, eso también es un tema no salvífico y demás, ¿verdad? Entonces continuemos. Lo cierto es que Atanasio era una persona muy importante o supo ganarse mucho respeto porque era una persona que, ojo, Atanasio no tenía una lógica muy buena, no era un experto filosofando ni dialogando, no tenía una facilidad de palabra tan buena como otros, como sí lo pudo hacer en su caso Tertuliano u otros más, sino que Atanasio tenía buen testimonio. Aquí es algo muy importante que hay que remarcar porque
mucha gente hoy en día, sí, efectivamente tiene mucho conocimiento y lo que tú quieras, pero su testimonio es una vergüenza, desgraciadamente. Entonces, el ejemplo de Atanasio es un ejemplo muy bueno porque nos enseña que tú puedes contribuir a la fe sin que necesariamente, pues tú te seas una persona sumamente dedicada a todo el tema del estudio o sumamente dedicada al tema de el tema político y demás, tema dialéctico, sino que si tú tienes un buen testimonio y deseas fervientemente servir a Dios, eso te va a servir bastante. Y ojo, hasta la fecha es por eso que conocemos a Atanasio. No conocemos a Atanasio por ser alguien muy dado o alguien muy experto en las cuestiones filosóficas, como sí lo fue Agustín, alguien muy dado a la oratoria, como sí lo fue Tertuliano u otros más, pero lo conocemos por su disciplina y una convicción profunda. Esto combinado lo hacía invencible. Entonces, por eso recordamos a Atanasio. Él escribió varios textos, uno de ellos, como bien lo comentó, creo que no sé, fue Perlita, habló de contra los gentiles y otro acerca de la encarnación del verbo. Ojo, aquí un pequeño elemento es de que hasta ese punto todavía había quienes usaban el término gentil como algo peyorativamente malo, es decir, algo malo. Los judíos hasta la fecha usan ese término, un gentil es como que un insulto, es como que una persona infiel, un pagano. Nosotros usamos el término inconversos, aquellos que no son convertidos, pero hasta ese punto sí. Hoy en día ya popularmente gentil es un término utilizado, pues para todo el tiempo, para todo el tema de bueno, o sea, si tú dices, oye, eres muy gentil, se entiende como que eres buena persona. Bueno, antes no era así. La Iglesia Católica lo ha ido rebautizando, por así decirlo. Entonces, eso era más que nada un pequeño aporte. Principalmente lo que Atanasio hace referencia es de que es muy importante el tema de la encarnación, ¿ok? Y ojo, Atanasio lo compara a de que si un emperador pagano, si un emperador, por ejemplo Constantino, iba a una ciudad, toda la ciudad hacía fiesta. El emperador perdonaba impuestos, regalaba cosas, ojo, la criminalidad bajaba, la gente no se atrevía a andar asaltando, a andar robando, o sea, era un periodo de fiesta, de regocijo, si sabías que el emperador iba a visitar tu ciudad. Entonces, Atanasio dice, a ver, si un emperador pagano, si un emperador, un líder humano, viene a una ciudad y toda la gente se alegra, bueno, pues con mayor razón tenemos que alegrarnos nosotros si Cristo fue el que se encarnó, ¿ok? Entonces él dice eso, es como si el emperador del universo hubiera venido a nuestro mundo y a través de su presencia que está en Jesús, pues ahora sí que podemos o quedamos protegidos de los ataques y las artimañas del enemigo. Y ojo, a través de esto, Atanasio decía que gracias a esto, a esta visita de Dios en Jesucristo, en forma de Cristo, en forma humanada, pues somos libres para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Es decir, somos capaces de vivir en comunión con Él. Y aquí les comento algo muy importante, y es de que los paganos consideraban que la vida era una especie de obra de teatro. Esta obra de teatro era representada de que los dioses literalmente hacían lo que querían contigo. O sea, los dioses, por así decirlo, te manipulaban, te robaban, te quitaban eso, te quitaban aquello, y no importaba porque eran los dioses. Por así decirlo, ellos ya sabían lo que querían hacer contigo. En cambio, cuando llega el cristianismo cambia radicalmente esa percepción y el ser humano empieza a tener un concepto sumamente importante como lo fue el libre albedrío. El concepto de libre albedrío ahorita no lo vamos a tocar, así como tal, ya en un momento veremos cuál era la visión que tenía Agustín del libre albedrío y después veremos algunos otros elementos como el pelagianismo que surgió por ahí y las diversas vertientes extremas de esto, pero lo que sí sabemos o lo que sí podemos ver es de que el tema de la libertad a través de Cristo se implantó en el mundo pagano. Y a través de ese concepto de libertad fue que el ser humano empezó a decir, ok, ahora entonces yo puedo mejorar, entonces yo puedo crecer. Porque, ojo, la filosofía, por ejemplo, de Platón, la diferencia entre Platón y Aristóteles era que Aristóteles te decía,
no, si tú naciste pobre, pobre te vas a quedar, o sea, ya naciste siendo un miserable, ahí quédate. A Platón decía, no, podemos crecer, podemos subir, podemos ascender. Entonces, usualmente la visión aristotélica del mundo era la que se adoptaba, de que tú ahí quédate, no te muevas, si eres rico vas a seguir siendo rico, si eres pobre vas a seguir siendo pobre, porque pues hasta cierto punto así lo eligió el destino. En cambio, Platón decía, no, tú puedes cambiar tus condiciones, que después ya vendría Weber y vendrían más otros temas de la filosofía que vienen a enriquecer este punto. Y el cristianismo contribuyó en parte a esto. Entonces, continuemos. Y digo, este tema ya lo veremos más a profundidad. Ahorita no es el objetivo hablar del libre albedrío. Hay diferentes interpretaciones de esto. Algunos dicen que hay mucho libre albedrío, otros dicen que hay menos, pero toda la cristiandad al menos admite de que hay cierta libertad, o que Dios le ha dado al ser humano ciertos elementos, ciertas capacidades para hacer o elegir. ¿Qué tanto o qué tan menos? Bueno, eso ya depende mucho de la confesión, pero repito, no vamos a entrar en eso. Otro punto también era muy importante, que era el tema de que cuando Atanasio se enteró de todo el tema del arrianismo, era que él ve cómo se ve atacado principalmente esto, porque fíjense, si Dios no se encarnó, si Dios no se encarnó y Dios no vino y murió por nuestros pecados en la figura de Cristo, y Jesucristo era una criatura y no era Dios mismo, pues a caray, o sea, tenías un gran problema. Tenías un problema grande porque, pues ahora sí que para dónde ibas a correr. O si una criatura y una criatura, pues eres tú, es un equivalente, a final de cuentas, de ti mismo, pues entrabas en un problema muy grande ahí, ¿verdad? Con ese tema. Eh, entonces, Atanasio pues entiende de que eso es peligroso, que no se puede tolerar algo así. Y lo cierto es de que cuando Alejandro, que era el obispo de Alejandría, se enferma, todos decían, no, hombre, pues Atanasio va a ser el sucesor, porque Atanasio tiene todas las credenciales, tiene testimonio, tiene el apoyo de la gente, lo tiene todo para poder ser el sucesor de Alejandro. Lo cierto es de que Atanasio no quería, ¿eh? Atanasio quería él estar con la gente, adorar en el pueblo, servir a Dios humildemente. Él no quería la pompa y todo lo que tenía que ver con ser un obispo. En ese momento ya también los obispos empezaban a adoptar estilos de vida pues cada vez más y más, por así decirlo, cada vez más y más exagerados, ¿ok? Cada vez más pomposos, cada vez más extravagantes, y esto pues sí le llegó a restar muchos elementos, ¿ok? Lo cierto es de que también es muy importante que entendamos que por aquellos tiempos el arrianismo estaba cobrando cada vez más fuerza por parte de las vías políticas, y lo cierto es de que en contra de su voluntad y en contra de pues todo lo que él quería, Atanasio fue elegido pues obispo de Alejandría allá por el año 328. Era justamente el año en el cual Constantino le quitó o dejó que volviera del exilio Arrio. Entonces, lo cierto es de que nuestro ya bien conocido, Eusebio de Nicomedia, movió hilos por ahí para que empezaran a hablar mal de Atanasio. Y empezaron a hacer rumores de que él practicaba la magia, de que tiranizaba a sus súbditos y demás. Entonces, pues a través de eso se le acusó a Atanasio de que, ¿sabes qué, Atanasio? Pues están acusando de que tú practicas la brujería, que tú haces esto, de que tú haces aquello. Pues ahora sí que dinos si es cierto o no, ¿ok? Entonces, lo cierto es de que, pues, Atanasio va a decir, este, por así decirlo, va a atacar, va a defenderse de estos ataques que le están dando, y pues en este punto, pues hasta incluso lo habían acusado que había matado a un obispo que se conoce como el obispo Arsenio se llamaba, y lo cierto es de que dijeron que le había cortado una mano, y de que la mano que le había cortado, este, pues ahora sí que ¿cómo se dice? Que la había usado para practicar magia. Entonces, lo cierto es de que Atanasio sabía de
por así decirlo, de esta treta, y lleva a un hombre con una sábana cubierto y primero se aseguró que algunos conocían a Arsenio y cuando pues muchos lo conocían, cuando se aseguró de eso, pues le quitó la sábana al encapuchado y se dieron de cuenta de que pues Arsenio estaba vivo, que todos eran mentiras. Y le dijeron, a ver, que muestre la mano derecha, ahí estaba su mano derecha, le dijeron, a ver, que muestre su mano izquierda, y mostró su mano izquierda, y efectivamente pues ahí estaba. Lo cierto es de que, ojo, en aquellos tiempos el cristianismo no era la unidad que a veces nos quieren vender. Este, por así decirlo, em, por así decirlo, tenemos un pequeño problema porque la iglesia no estaba tan unida como siempre nos lo querían hacer, porque había diferentes corrientes teológicas, había diferentes corrientes de pensamiento, y una de ellas era Arsenio. Arsenio pertenecía a una corriente que era el meletianismo, ¿ok? El meletianismo, y ojo, parte de su problema o parte de su teología era que ellos desconfiaban o ellos negaban que, que se aceptara lo que vendría siendo el tema de todos los caídos, todas aquellas personas que en su momento negaron a Cristo y luego a la hora de ser mártires y volvieron, bueno, ellos estaban en contra de eso y parte de eso, pues ellos se separaron, por así decirlo, de la iglesia. Bueno, Arsenio pertenecía a este grupo, ¿ok? Entonces, en este punto, pues Arsenio pertenecía a ellos, y ojo, por ahí, si ustedes buscan en la Wikipedia, si pueden buscar en la Wikipedia Atanasio, ahí dice que este Atanasio ordenó que murió vivo, digo, perdón, que murió quemado vivo por orden de Atanasio, ¿ok? Entonces, lo cierto es de que yo me puse a investigar este tema y no encontré mayores referencias aquí, porque, bueno, si lo pueden buscar, además déjenme les comparto aquí pantalla, quiero que lo vean. Si están viendo, ¿verdad? Ahí según diversas fuentes, métodos discutibles, el obispo Arsenio, seguidor del melesianismo, que es este que nos platicaba, murió quemado vivo, ¿ok? Y yo dije, ah, caray, pero pues no es el Arsenio que yo conozco, ¿verdad? Entonces Atanasio, me puse a investigar y no encontré absolutamente nada que dijera que respaldara esto. Entonces, pues yo dije, ah, caray, esto está muy raro. De hecho, en el libro tampoco menciona que mandara a matar a Arsenio. De hecho, hasta lo usa en su favor, por así decirlo, para demostrar que él no lo mató. O sea, entonces, como que no me queda muy claro eso. Les digo esto porque tengan cuidado con lo que les dice la Wikipedia, ¿eh? O sea, pues alguna vez van a investigar un tema, tengan cuidado, no se crean todo lo que les dice, o si hay algo que no les cuadra, investiguenlo por otras fuentes y pues lo corroboran. Les digo, en mi caso no es así, no encontré nada más, así que pues bueno, continuemos. Obviamente Atanasio quedó libre y lo cierto es de que se hizo pues ahora sí que cada vez mayor y mayor controversia, ¿ok? Cada vez se hizo mayor y mayor, cada vez levantaban más falsos a Atanasio, y de hecho una vez dicen que hizo lo siguiente, que ante tantos problemas, Atanasio va a Constantinopla y un día él se ocultó y saltó enfrente del caballo de Constantino, del emperador, y lo agarró por las bridas, es decir, por las amarras del caballo, lo pescó y no lo soltó hasta que Constantino le prometió que le daría una audiencia, ¿ok? Lo cierto es de que, pues muchos cuestionan esto, pero lo cierto es de que Eusebio de Nicomedia estaba tan metido en esto, estaba tan metido con Constantino, que tal vez esto pues fue lo más necesario, ¿eh? Lo cierto es de que se ganó el respeto y el odio de Constantino. Después, en una ocasión, Eusebio, ya sabiendo que Constantino como que se sentía enojado, Constantino el poderoso, el que todo lo podía, Constantino el emperador, cuando ve esto a Eusebio, Eusebio lo usa a su favor y le dice a Constantino, oye Constantino, me habló, perdón, me enteré que Atanasio anda diciendo de que si por él fuera, él podría detener
el envío de granos a Constantinopla, ¿ok? Porque recordemos que en aquellos tiempos Egipto era lo que se conocía como el granero de Roma. De ahí venía gran parte del trigo. Entonces, cuando Constantino oye esto, pues le cree a Eusebio y le dice, ¿sabes qué, Atanasio? Te me vas al exilio, huye de la ciudad, ¿ok? Entonces lo que hizo este Atanasio, pues sí, pues desgraciadamente fue que tuvo que exiliarse. ¿A dónde fue este Atanasio? Pues desgraciadamente se fue a Treveris, allá en el occidente, ahí se mantuvo. Eh, Poco después, Constantino muere, después de ser bautizado por Eusebio, bajo la fe arriana. Esto a la Iglesia Católica no le gusta admitirlo, pero pues ahí está la historia, ¿eh? Entonces, lo cierto es de que quedan sus tres hijos, que fue Constantino II, Constante y Constancio. Sucede la matanza que ya platicamos en otro momento. Y después de todas aquellas matanzas que hubo, pues los hijos de Constantino dijeron, bueno, pues hay que reestructurar el imperio. Así que todos aquellos que se fueron al exilio, pues vénganse, no pasa nada, vuelven a sus sedes. ¿Ok? Lo cierto es de que Atanasio vuelve, vuelve a Alejandría. Y ojo, lo cierto es de que pues esto no terminó con los problemas. Desgraciadamente los problemas siguieron y de hecho hasta se acrecentaron. ¿Cómo? En el sentido de que muchos decían que Atanasio ya no era el obispo legítimo de aquella ciudad. Lo cierto es de que él tenía una especie de opositor, que era este Gregorio. Él era arriano y él decía, ¿sabes qué? Pues tú, Atanasio, tú no tienes poder aquí, no tienes por qué volver a Alejandría, pues ahora sí que, como se diría coloquialmente, llégale, ¿verdad? Lo cierto es de que Constancio en un momento trata, por así decirlo, de llevar bien las cosas, pero lo cierto es de que hasta cierto punto Constancio era arriano, recuerden. Él no quería hacer una política cada vez más pro-arriana porque pues sus dos hermanos eran nicenos, por así decirlo, y gran parte de su población también era nicena. Y en ese punto, lo que hizo este Constancio fue que le prohibió a Atanasio que se fuera. ¿Sabes qué, Atanasio? No te me vas de la ciudad, tú ahí espérate, guárdate hasta nuevas instrucciones. Pero Atanasio sabía que lo querían matar. Y de hecho hubo un desmanes, ¿eh? Empezaron a haber desmanes, empezaron a haber profanaciones de peleas y demás, hasta que Atanasio dice, ¿sabes qué? Lo mejor es de que yo me vaya, porque si me quedo aquí, esto va a empezar a escalar, esto va a empezar a crecer a tal grado que va a haber muertes. En ese punto también lo que hizo fue que trató de escapar, pero Constante trata de decirle o trata de manipular la situación para que no huya. Y él dice, manda la orden, ¿sabe qué? No puede huir Atanasio de Alejandría. Ante eso, Atanasio trata de convencer a uno de sus, por así decirlo, conocidos, que era piloto, bueno, que era piloto, que era capitán de un barco, y en ese punto, pues él logra escapar. ¿Ok? Entonces, él se fue a Roma, Atanasio se huye a Roma, y en ese punto consigue el apoyo de Roma, del obispo de Roma, que era Julio en su momento. Ojo, según la Iglesia Católica, todos los obispos de Roma eran papas. Históricamente vemos que no es así. Vemos que cada región tenía como que su obispo y el obispo era quien controlaba en cierto sentido la vida religiosa y política de la ciudad. En ese punto él consigue el apoyo de Julio, que era el obispo de Roma, y en este punto pues él empieza a ganar cada vez mayor relevancia y la Iglesia Latina le empieza a dar cada vez más apoyo. Recuerden que por aquellos tiempos la iglesia se dividía en dos secciones, que era la iglesia oriental y la iglesia latina. La iglesia oriental, que es la iglesia de habla griega, la iglesia de pues toda la parte de Egipto, la parte de Turquía, Medio Oriente y demás. Y por otro lado tenemos la iglesia latina, que pues era la iglesia de Roma, la parte griega y demás. Bueno, la parte griega más la del lado ortodoxo. Entonces, el occidente le empieza a dar cada vez más atención a la parte de Atanasio, mientras que en el oriente lo que hace es de que Constancio y Constante empiezan a negociar y Constancio
pues ahora sí que le empieza a decir, ¿sabes qué? Constancio, deja que llegue Atanasio otra vez y pues le da permiso de que vuelva otra vez a Alejandría. Y en ese momento, como Constancio quería ganarse como que la amistad de su hermano, pues le dice que sí, que regrese a Alejandría, pero como ya lo sabemos y lo vimos en la clase pasada, Constancio todo esto lo hacía de mala fe porque él quería quedarse con todo el imperio y para hacerlo tenía que manejar un perfil bajo, es decir, si él quería quedarse con el imperio tenía que ganarse la confianza primero de su hermano Constante. Después Constante se muere, después Constante se muere, y Constancio ya se queda con todo el imperio. Entonces lo que hace es de que también Atanasio nada más llega, empieza a hacer alianzas con todos los obispos, empieza a mandar cartas, empieza a escribir tratados y empieza poco a poco a ganarse también a la gente, porque los arrianos eran gente muy destructiva y ellos empezaron a hacer desmanes, a hacer motines y empezaban incluso hasta a matar gente. Y esto le ganó el apoyo del populacho, por así decirlo, a Atanasio. Después les comento que Constancio, cuando muere su hermano, en el año 357, por allá, empieza a darle, pues ahora sí que rienda suelta a su política pro-arriana. Y poco a poco empieza a obligar a los obispos a que acepten la doctrina arriana. Y ojo, cuando algunos obispos le dijeron, ¿sabes qué, emperador? No te podemos hacer caso porque la iglesia prohíbe que se condene a alguien sin oportunidad de juicio. Constancio le responde, mi voluntad es también un canon de la iglesia. Es decir, lo que yo diga es lo que importa. No importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga los demás. Si Constancio, el emperador dice, ese es canon. Repito, esto hoy en día es efectivo literalmente en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica está un tema muy nefasto, que es la inefabilidad papal. Esta doctrina dice que lo que diga el Papa es prácticamente voluntad de Dios. Entonces, en este punto, pues ahora sí que vemos como Constancio, que fue un emperador arriano, como que sentó la base del tema de la inefabilidad papal, porque el Papa se conoce como el César, es el sucesor de los Césares romanos, el Papa. Entonces, lo cierto es de que ya en este punto, Constancio quiere obligar otra vez a Atanasio que huya, ¿sí? Porque se ve de cuenta que Atanasio era demasiado popular y le escribe una carta en la cual le dice, ¿sabes qué, Atanasio? Pues te voy a dar una audiencia, así que ocupo que vengas. Cuando le dicen a Atanasio de que, ¿sabes qué? El emperador quiere que vayas a verlo, Atanasio les muestra la primera carta donde Constancio lo deja regresar a Alejandría. Entonces, le dice, el emperador no se puede contradecir, ¿ok? El emperador no se puede contradecir porque, pues ya me dijo que yo podía estar aquí. Entonces, ¿qué onda? ¿Ok? O sea, entonces, ¿qué onda? En este punto también es muy, muy importante definir que en este caso la política del emperador sí que estaba dando muy buenos frutos. ¿Eh? Sí estaba dando muy buenos frutos. Nos cuenta ahí un pequeño elemento histórico que en este punto la gente ya estaba empezando como que a sentirse preocupada y el emperador manda a rodear el templo donde estaba Atanasio y entraron por la fuerza, pues ahora sí que a tomar o a secuestrar a Atanasio y Atanasio les dice no se alteren, no caigan en la desesperanza, empiezan a cantar el Salmo 136, el que dice porque para siempre es su misericordia, empiezan a cantar y los soldados pues ahora sí que les dolió gorro, lo cierto es de que no mataron a ninguno, simplemente los empujaron para ir detrás de Atanasio, Atanasio no iba a huir, lo cierto es de que con tantos problemas Atanasio se desmaya y en ese desmayo su gente lo toma y se escapa, ¿ok? Bueno, oye, no se escapa, prácticamente su gente lo secuestra, por así decirlo, para que no lo maten. Y en ese momento, pues Atanasio ya recobra la conciencia ya fuera de la ciudad y Atanasio se puede dar el lujo de escapar y de vivir con los monjes del desierto que tanto yo los había conocido.
Si recuerdan, platicamos en un inicio que Atanasio había convivido con los monjes del desierto desde su juventud, por lo tanto él conocía todas las cuevas, los laberintos, los escondrijos que usaban ellos, y eso le sirvió bastante porque se escondió ahí, ¿ok? Asimismo, los monjes tenían la manera de comunicarse entre ellos, métodos secretos que incluso hoy en día se perdieron, y Atanasio los usaba. Y lo cierto es que cuando iban a buscarlo, ya antes de que llegaran por él, Atanasio ya se había dado cuenta que efectivamente venían por él y podía escapar. Estuvo 5 años, ¿eh? En 5 años estuvo huyendo. Lo cierto es de que ya en este punto la política imperial era ya terrible. Constancio estaba obligando a todo el mundo a ser arriano, tanto así que el obispo de Córdoba, el obispo de Roma, Liberio, firmaron confesiones de fe arriana. Entonces, si en alguna ocasión algún eh, católico les llega a preguntar, digo, ¿sabes qué? Pues la Iglesia Católica ha mantenido una doctrina única, no, porque tú dices que todos los papas eran los obispos de Roma, pero pues el obispo de Roma, Liberio, firmó una confesión arriana. Entonces, hubo años en los cuales la iglesia, entre comillas, católica, fue oficialmente arriana. ¿Ok? O sea, ahí te puedes dar cuenta efectivamente de las contradicciones de la historia. Lo cierto es de que mucha gente, muchos sabían que esto no era correcto el arrianismo, pero lamentablemente pues muchas personas sí que lo estaban siguiendo, sí que lo estaban este, mm, adoptando el arrianismo. Hubo incluso concilios como el concilio que se dio en Sirmio y después se le conoció como la blasfemia de Sirmio. Era un documento que rechazaba el concilio de Nicea y adoptaba la fe arriana. Lo cierto es de que murió Constancio y le siguió su primo Juliano el Apóstata. Ya conocemos su elemento, su política, y Juliano no se metió en esto. Juliano dijo, pues yo voy a dejar que mejor se maten entre ellos, que se peleen entre ellos, mientras yo me encargo de propagar lo que fue el neopaganismo. Entonces, esa era su idea. ¿Sabes qué? Pues yo quiero promover el paganismo, entonces mejor que se peleen entre los arrianos y los nicenos. O sea, prácticamente yo ahí no me voy a meter, hay que se maten ellos. Y pues desgraciadamente, pues sí, esto ayudó mucho porque Atanasio, en este punto, él empieza a preocuparse cada vez más y más por su gente, él empieza a preocuparse cada vez y más por lo que está pasando, y él empieza a escribir tratados teológicos, empieza a mantener correspondencia con el resto de los obispos para quedar claros en el tema de la fe arriana. Lo cierto es de que mucha gente, y ojo, esto él no se había dado cuenta, era que había mucha gente que tenía sus dudas con el credo niceno, ¿ok? Entonces había varios opuestos. Por ejemplo, estaba el tema de que había quienes decían que el Padre y el Hijo, pues prácticamente era el mismo, es lo que les platicaba la clase pasada, es decir, que prácticamente Dios dejó solo el cielo, se bajó y pues ahora sí que fue el quien murió. Atanasio mantenía que había una división, que el Padre y el Hijo eran los mismos pero diferentes, ¿verdad? Entonces mucha gente tenía sus dudas de que cómo lo entendemos esto, porque mucha gente decía o entendía que el concilio de Nicea había declarado implícitamente que había tres dioses. ¿Por qué? Porque hay una palabra que era de la misma sustancia, que era homosius, de la misma sustancia, y homoiusus, que es de semejante sustancia. Es decir, esto te podía llevar, por así decirlo, a la idea de que el Padre y el Hijo, al ser diferentes, pues efectivamente eran tres dioses. ¿Por qué? Ellos lo veían o lo entendían de esta manera, de que, por ejemplo, si se los pongo bien sencillo, vamos a suponer que nosotros somos terrestres y hubiera una colonia de humanos en Marte. Si tres personas de la Tierra van a Marte, son tres personas diferentes, pero comparten una misma sustancia o un mismo elemento que es de que son del origen de la Tierra. Entonces, si tú dices que son tres personas, pero comparten una sustancia, entonces estarías afirmando implícitamente que hay una raza de dioses y que esos tres dioses pues son los únicos que hay, ¿verdad? Entonces, si no sabes explicar bien este tema, que repito, es un tema bien complejo,
eso te puede llevar años incluso para poderlo estudiar, pues ahora sí que tú vas a estar afirmando implícitamente que hay tres dioses. Esto es lo que les preocupaba a muchos obispos. Entonces, porque el concilio de Nicea había dicho que el Hijo era homoiousus del Padre. Entonces, muchos decían que el concilio había hecho una declaración peligrosa, ¿ok? Entonces, esto pues les preocupó y Atanasio empezó a decir, no, miren, ¿saben qué? No, no es cierto, no es así, no son tres dioses, es uno solo, etcétera, y pues lo que tú quieras. O sea, Atanasio ya al final de cuentas como que los convenció de que esa no era la intención, que esa no era la intención prácticamente de afirmar que eran tres dioses, y les dijo, no, simplemente estamos diciendo que son, por así decirlo, manifestaciones en la cuestión respecto a Dios, y pues ahora sí que no, esto le causó problemas a Atanasio, porque repito, muchos obispos más viejos, de más experiencia, decían que era lo mismo, la fórmula trinitaria tradicional, que el tema de los arrianos, porque decían, los arrianos dicen que el Padre es uno y que el Hijo es otro, pero que el Hijo es una criatura. Es lo mismo que estamos afirmando aquí. Entonces, esto le llevó a Atanasio mucho tiempo poder entender de que eran distintos, pero iguales, y etcétera, ¿verdad? Entonces, lo cierto es de que en un concilio, en un sínodo de Alejandría, en el año 362, Atanasio y sus seguidores llegaron a la conclusión de que era aceptable hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una substancia, una hipóstasis, ¿ok? Siempre que esto no se entendiera como si no hubiera distinción alguna entre los tres y que también estas tres substancias no se entendiera como que hubiera tres dioses. Entonces, esa fue la idea. Lo cierto es de que no sería hasta el segundo concilio ecuménico que se reunió en Constantinopla, allá por el año 381, que pues ratificó el tema de la doctrina nicena y pero desgraciadamente Atanasio no vería el fin de este problema en su vida. Lo cierto es de que Juliano, si bien no se había metido directamente con los cristianos, ordenó enviar a Atanasio de nuevo al exilio porque en Alejandría nadie quería seguirle el juego del paganismo. O sea, nadie le seguía el juego del paganismo, por lo tanto dijo, ¿sabes qué? Voy a exiliar a Atanasio para que la gente pues se vuelva pagana como yo quiero. Esa es la intención de Julián. Lo cierto es de que cuando Juliano lo intentaron hacer que huyera, de hecho, sí lo pescaron, ¿eh? Lo pescaron a Atanasio, pero no sabían que era él, sino que Atanasio iba en una especie de barco, de bote, y el bote contiguo iban los soldados y le preguntaron, ¿habéis visto a Atanasio? Y Atanasio les contestó, sí, con toda veracidad, va delante de vosotros, y si os apresuráis, le daréis alcance. Oye, ojo, Atanasio estaba afirmando de una manera muy, muy curiosa de que sí, que él era. Pero lo cierto es que los soldados lo entendieron de que Atanasio iba en otro barco más adelante y lo dejaron atrás. ¿Ok? Lo cierto es de que Juliano no duró mucho, murió poco y le sucedió Joviano. Que ojo, Joviano ya era como que más tranquilo, dijo, ¿sabes qué? Ese tema ya no me importa, pero admiro a Atanasio. ¿Ok? Admiro a Atanasio, entonces que Atanasio vuelva del exilio, ya no lo persigan, ya no hagan más problemas. Lo cierto es de que Atanasio incluso va a Antioquía para hablar con el emperador y cuando Atanasio regresa a Alejandría, pues pareciera que ya todavía ha sido tranquilo, parecía que ya había paz, Joviano ya dijo, sabes que ya no lo persigan y parecía que ya había pasado todo. Pero a Joviano le sucedió Valente. Y adivinen qué, Valente era arriano. ¿Ok? Y en ese momento, pues llega otra vez. Empiezan a haber motines en Alejandría, empieza a haber incluso muertes, y lo cierto es de que Atanasio se da cuenta de que, digo, perdón, Valente se da cuenta de que Atanasio pues es un problema, por así decirlo. Lo cierto es de que Valente fue más discreto, porque, a ver, si se fijan, Constancio, Juliano y Joviano, ya hubo tres emperadores, ya era el cuarto emperador, bueno, Constantino, ¿eh? Constantino, Juliano, Constancio y Joviano, ya había cuatro emperadores y cinco con Valente. O sea, Atanasio había sobrevivido a cinco emperadores.
O sea, no era cualquier cosa. Entonces, como que ya dijeron, oye, hay un elemento aquí espiritual como que hay detrás. Lo cierto es de que sí hubo presión, pero Atanasio pudo más o menos, no mucha calma, pero más o menos pudo permanecer en Alejandría, pastoreando a su grey, y murió en el año de 373. Lo cierto es de que Atanasio, pues él nunca vio el fin de la causa arriana, nunca vio el triunfo, por así decirlo, del concilio de Nicea, y lo cierto es de que cuando estudiamos pues, la historia podemos ver que Atanasio dejó sembrado muy buen camino para que en un futuro pues, se defendiera correctamente la fe. Muy bien. Hasta ese punto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? All good. Ok. Muy bien. Miren, el siguiente punto que vamos a ver la semana que viene es el tema de los capadocios. Bueno, miren, el tema de los capadocios sí es un estudio de la vida de ellos, entonces, porque quiero abarcar dos temas, para irnos un poquito más rápido. Entonces, vamos a empezar en la página, concretamente 235, concretamente 230, déjame, se lo voy a poner aquí en el chat, y vamos a dividir lo que ven. Ah, bueno, si no lo notaron, invité a Vanessa y a Samuel también, porque tuvieron algunos problemas ahorita con la clase, entonces los invité de oyentes, ¿ok? Empezamos en la página 235 y vamos a dividirnos una pequeña exposición. Miren, Macrina de Capadocia, vamos a hablar de Macrina de Capadocia, vamos a hablar también en un momento, Basilio el Grande. Entonces vamos a hacer eso. Macrina de Capadocia, se lo voy a pedir a que Daniel me apoyes con esta exposición. Basilio el Grande, me vas a ayudar Karina y Perlita. Y tenemos a otros más. A ver, permítanme. Esto no es. A ver, ahí va. Basilio el Grande. Y también tenemos. A ver, ¿dónde estaba el otro? Ahí está. Gregorio de Niza. Gregorio de Niza. Esto me vas a ayudar tú, Areli, con este. Y vamos a ver el que nos falta. Gregorio de Nacianzo. Gregorio de Nacianzo me va a poder apoyar Brian. ¿Ok? Pueden o no hacer diapositivas, no es obligatorio, pero sí es importante que lo expongan bien porque yo voy a hablar en la semana que viene de Ambrosio de Milán. ¿Ok? Yo voy a hablar de Ambrosio de Milán en el capítulo 21 y que termina justamente en la página, a ver, déjenme les digo, a la página 254. Entonces vamos a ver de la página 235 a la 254. ¿Ok? Lo que vamos a ver la semana que viene. Yo voy a hablar de Ambrosio de Milán, ustedes van a hablar de los capadocios y después os va a tocar hablar de una figura bien interesante que es Juan Crisóstomo. Muy interesante esa figura. Muy bien, entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, ninguna duda, nada más les comento para terminar que inscríbanse al curso, la verdad va a estar muy bueno. Apoyen con esta parte porque sí, la verdad es muy necesario llevar la batalla al siguiente plano. Bueno, entonces ya nada más para terminar, vamos a terminar con una oración. En este caso, Areli, ayúdanos a despedirnos con una oración, ¿ok? Sí, bueno, pues ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permitiste